La guerra sube el tono. Ya contestó Biden. Biden dice que Vladimir Putin morirá. Bueno, por lo menos no físicamente o físicamente, no sé qué quiso decir, pero en la guerra no prevalecerá. Y esto después de que Putin amenazara con guerra a la OTAN, guerra a Estados Unidos, si es que Estados Unidos se atreviera a aprobar el uso de sus misiles de largo alcance dentro del territorio ruso, y esta aprobación se la diera a Zelensky. Esto y más, vamos a hablar de cosas muy importantes. Es Sábados con Eduardo Luque. Eduardo, ¿qué momentos estamos viviendo? ¿Qué momentos se vive en el mundo? Y por eso has preparado unos temas que van muy de acuerdo con lo que está sucediendo, pero antes para informarle a nuestro público, déjame que pongamos justamente la declaración última de Biden. Como tú sabes, si has estado pendiente, en esta semana Putin amenazó con guerra a la OTAN, es decir, con guerra a Estados Unidos, con guerra a la Unión Europea, si se les ocurría, porque están planeando autorizar a Zelensky el uso de misiles de largo alcance, sus misiles que le dieron a Zelensky, pero para que ataquen tierra adentro a Rusia. Putin contestó tajante: si esto hacen, entonces Estados Unidos entra ya directamente en guerra con Rusia y nosotros tenemos que contestar. De hecho, ayer hicimos un programa sobre la doctrina nuclear, pues ya contestó Biden, y Biden dijo que prácticamente, por lo menos por eso digo, no va a estar ya Putin en la guerra a futuro, a corto plazo, pero Biden así lo dijo. Veamos. Welcome back to the White House. Often said, there's no issue of global consequence where the United States and Great Britain can't work together and haven't worked together. The United States is committed to standing with you to help Ukraine as it defends against Russia's onslaught and aggression. Clear that Putin will not prevail in this war, and the people of Ukraine will prevail. It's really important as great allies, that special relationship, to have this time to talk about the global issues you have just identified, starting, of course, with Ukraine, where I think the next few weeks and months could be crucial. Very, very important that we support Ukraine in this vital war of freedom. Pues ahí lo dijo, se reunieron justamente en Washington. De hecho, para eso se reunieron. Mandó Reino Unido a su ministro de Relaciones Exteriores para que acordaran si le dan a Zelensky la autorización de usar los misiles de largo alcance. Putin se enfureció y pues ahora Biden dice que Putin no va a prevalecer. Antes de empezar el tema de hoy, que es verdaderamente brillante, Eduardo, un comentario rapidísimo de 10-20 segundos acerca de esto que estamos escuchando. Que unas cosas son las voces y otras cosas son los gritos, y que las voces no nos ocultan los gritos o viceversa, porque una cosa es lo que dicen de cara a la televisión, ahí tenemos al presidente, como ese tipo de declaraciones nunca se hacen en público. Si se hacen en público es porque evidentemente que les enviaron un mensaje, pero hoy, por ejemplo, el Pentágono ha sacado un mensaje muy lacónico diciendo que no estaba previsto hablar del tema de la dotación de misiles de largo alcance al ejército ucraniano. Esto ha salido hoy. Es decir, que contradice la imagen que proyectaban en la televisión. Precisamente por lo que hemos dicho muchas veces. Una cosa es lo que aparenta el presidente Biden, otra cosa es lo que se discute realmente fuera de lo que dice, que es lo que realmente tiene peso. Y hablando de esto que está relacionado y íntimamente relacionado, pues entonces vamos a entrar al tema de hoy. Está íntimamente relacionado porque es sin duda la sed, Eduardo, la sed de querer dominar el mundo, la sed de querer implantar sus reglas, la sed de
querer apropiarse de todo. Y el problema no es solo para Ucrania, el problema es para todo el mundo, y por eso has escogido una región muy importante para el futuro de la humanidad, que es el continente americano, que es la América hispanohablante, que es la América latina. No me gusta decir América Latina, pero bueno, pues así está en los mapas. Y esta sed viene desde hace mucho. Nos enviaste un poema. ¿Lo leo o lo lees tú, querido Eduardo? Léelo tú, como quieras. Sí, Eduardo nos manda este poema que dice que hoy vamos a hablar del Comando Sur. Recordando Santiago de Chile, un 11 de septiembre como hoy de 1973, hace unos días, yo pasaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Retornarán los libros, retornarán las canciones que quemaron las manos asesinas, renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Esto es para abrir boca, porque hoy vamos a hablar de una guerra sin fin y con todo para apropiarse de todo. Puedo, si me das tu permiso, Eduardo, rescatar, porque vamos a hablar de la ambición de Estados Unidos sobre América Latina, que ya es desde hace mucho, pero hoy más que nunca tiene para ellos que haber mucho más ambición, porque está China y está Rusia. Y así hay que recordarlo, porque así se le fue de la boca. ¿Sabes de quién estoy hablando? De la jefa del Comando Sur. Se le fue de la boca sin ningún tipo de pensamiento diplomático. No, habló de que son suyos los recursos que están en América Latina. Y eso es justamente ahí donde se confesó Estados Unidos qué es lo que quiere, desde México hasta Argentina, pasando por Colombia, Brasil y todos los países latinoamericanos, hermanos. Gracias, Eduardo, por permitir abrir con esto, y así que veamos. Adversary in the region, Russia. I mean, I've got of course, the countries, Cuba, Venezuela, and Nicaragua with Russia relationships. Why this region matters, with all of its rich resources and rare earth elements. You've got the lithium triangle, which is needed for technology today. 60% of the world's lithium is in the lithium triangle: Argentina, Bolivia, Chile. You just have the largest oil reserves, light sweet crude, discovered off of Guyana over a year ago. You have Venezuela's resources as well, with oil, copper, gold. We have the Amazon. We have 31% of the world's fresh water in this region too. I mean, it's just off the chart, and so I think we have a lot at stake. But we have a lot to do. This region matters. It has a lot to do with national security, and we need to step up our game. La escuchamos ahí, y ahora sí te voy a dejar empezar, pero te preparé también algo que te va a gustar, Eduardo, porque finalmente, rápido para ponerlo en contexto, estamos hablando de una militarización desde la Patagonia casi, hasta el Golfo de México por parte de Estados Unidos. Y esto, pues hablamos de miles de millones de dólares en recursos militares para controlar toda esta región, claro, con sus países contestatarios, como ya lo dijo Richardson. Pero, ¿qué van haciendo de vez en vez, de mes en mes, por temporadas? Pues van metiendo y comprometiendo, es que tienes que ver esto, Eduardo, van comprometiendo a los países y les van metiendo, por supuesto, el poder militar, y los países aceptan, Creo que de aquí también habrá mucho que analizar por la traición, Eduardo. Mira. The donation of this $34 million aircraft from the United States will have a direct and immediate positive impact on Argentine aviation operations, increasing C-130 capabilities by at least 25%.
This donation is a testament to the deep relations shared between the United States and Argentina and demonstrates the power of partnership. La razón por la que estamos aquí hoy, la donación de un nuevo avión Hércules C-130 para la incorporación definitiva a la Fuerza Aérea Argentina. Quiero agradecer a la presencia de la general Richardson y el apoyo que el gobierno de los Estados Unidos ha manifestado en estos primeros meses de gestión. Quiero decirles también que siempre serán bienvenidos a nuestro suelo y que esperamos que este sea el comienzo de una relación especial que traiga prosperidad a nuestros pueblos y nos ayude a empujar la causa de la libertad allí donde sea necesario. Pues ahora sí, ya te pusimos la mesa servida y pues vamos a entrarle al tema. Eduardo, te escuchamos con mucha atención. Esto acaba de suceder pues hace poquito y pues un avioncito y luego así, y bueno, pero para operar el avión tiene que haber gente ahí. ¿Gente de dónde? Pues militares de Estados Unidos. ¿Y qué tienen que ser ahí? Pues bueno, pues muchas cosas. Adelante. Lo primero, un detalle, cuando ha hablado la señora Laura Richardson, me imagino que los telespectadores se habrán notado un detalle. La hombrera del uniforme llevaba 4 estrellas. Es decir, el Comando Sur de Latinoamérica, que cubre toda la zona de Latinoamérica bajo control de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, está siempre regulado por el máximo nivel, por el máximo escalafón militar de Estados Unidos, que son los generales, en este caso una generala, de 4 estrellas. Primer detalle que puede pasar desapercibido, pero que da imagen de la importancia que da Estados Unidos a los recursos naturales de América Latina y América Central. No estamos hablando de la democracia sí, democracia no. Eso les importa, me perdona la expresión, un higo a la generala norteamericana. Lo he dicho muy claro. Quieren los recursos naturales porque son suyos. Aunque no estén en su país. Son suyos. Y por tanto, hará todo lo posible y lo imposible por quedarse con estos recursos. Esta es la base, digamos, la base que sustenta todo el argumentario. Y además hay otro elemento importante. En Latinoamérica, Estados Unidos tiene desplegados un total de unas 300 bases militares, que no es poca cosa, 300 bases militares. Lo que la imagen que hemos visto del presidente Milei, diciendo que un avión, un C-130 Hércules de la Fuerza Aérea Norteamericana es mera publicidad. Este tipo de avión se utiliza para inteligencia y observación de la zona que quiere controlar. Va manejado, evidentemente, por, me parece que son 12 tripulantes que se dedican al espionaje puro y duro. Y, evidentemente, los otros países, como Argentina, solo ponen la pista y los costos de mantenimiento. Porque toda la información se la lleva a Estados Unidos y lo utilizan para interés de Estados Unidos, no para interés de Argentina, como decía el señor Milei, ¿no? Este personaje que seguramente pasará a los anales de la historia de una triste forma. Y ahora ya apunto otro detalle, ¿no? El otro día me decía un compañero peruano, un amigo peruano de hace muchos años, cuando se enteró de la muerte de Fujimori, otro personaje también de la historia, que me decía que no haya paz para los malvados. Porque realmente con la muerte de Fujimori también desaparece un personaje, un malvado por excelencia, un malvado por excelencia. Milei también pasará a la historia posiblemente como uno de estos personajes, igual que pasó en su momento Pinochet o Videla en Argentina también, el otro gran dictador, ¿no? Pero esto es otro paso de la historia, ¿no? Ahora vemos cómo Estados Unidos ha dividido el mundo porque consideraba, después de la Segunda Guerra Mundial, que el mundo era suyo, como en 10 comandos operativos. Estos 10 comandos operativos, uno de ellos es de América del Sur, que ahora se va a revitalizar. Se va a revitalizar bajo una premisa, que es la doctrina Monroe. ¿Qué es la doctrina Monroe? La conocerán la mayoría de los televidentes, aunque la simplifico, ¿no? Es un documento, una teoría llevada a la práctica desde 1823, en la que el presidente James Monroe define y decide que América es para los americanos, pero entendámoslo bien.
no para todos los americanos, sino para los norteamericanos, que no es lo mismo. No es lo mismo decir América para los americanos que América para los norteamericanos. Bajo esta doctrina, una vez que se derrota y que pierde Reino Unido gran parte de su predominio en el continente, Estados Unidos se dedica a dar golpe de Estado tras golpe de Estado, invasión tras invasión, para racanear, robar los recursos naturales de Latinoamérica. Y sobre esta teoría política, ya digo, de 1823, aún la tenemos en el fondo de los planteamientos teóricos del Comando Sur de Estados Unidos, que ha decidido fijarse muy atentamente en lo que está pasando en Latinoamérica y en lo que pasó en el último ciclo político, cuando el péndulo de la historia se fue hacia, digamos, los países y los gobiernos progresistas en Latinoamérica. Venezuela, Cuba, Brasil en la primera fase de Lula, etcétera, y cambios que se habían producido en otros países como en Uruguay, en Paraguay, etcétera, en Argentina. Ahora, digamos, con la ayuda inestimable de Estados Unidos, el péndulo de la historia va al revés. Vimos un golpe de Estado contra Lula en Brasil, que después se demostró que era falso, pero obligó al presidente Lula a pasarse 3 años en la cárcel. Y después se desmontó toda la historia. Y vemos como otros gobiernos están siendo presionados muy duramente, financiados campañas electorales para que pongan políticos a su antojo y a su interés. El caso de Argentina, el señor Milei no es un outsider, no es un político que nazca de la nada. Es un señor que ya tiene, primero, un apoyo electoral y económico enorme de las multinacionales norteamericanas y segundo, que durante mucho tiempo se le había promocionado en la televisión pública y ahí viene también parte de la explicación de su victoria. Es un peón del imperio en Latinoamérica muy importante, al igual que es el caso chileno. El señor Boric, que tanto ilusión de cambio en Chile promovía, resulta de que en este momento ha hecho exactamente lo contrario. Se ha arrodillado delante de Estados Unidos y ha permitido que la reunión del Comando Sur se hiciera en Chile a finales de agosto. Y este Comando Sur, las resoluciones son muy importantes para Latinoamérica que, digamos, podremos ver en un futuro a corto plazo, ya lo estamos viendo de hecho, cambios importantes porque evidentemente Estados Unidos va a meter todo lo que pueda para que controlar la situación y que nuevamente Latinoamérica se convierta en un almacén de materias primas que la industria norteamericana pueda chupar para aumentar su beneficio y que después lo que le pase a los países latinoamericanos, pues evidentemente a eso a Estados Unidos no le importa. Y hablaremos de los métodos que están utilizando, que seguro que sorprenden a los televidentes. Gracias, Eduardo. Qué bueno es tener a alguien que sabe bastante, ¿no? Porque simplemente de ver una imagen y que sabe de todas las áreas, al ver una imagen te diste cuenta del general de 4 estrellas que estaba detrás y bueno, pues eso me sorprende y yo creo que nos sorprende a todos los seguidores de la comunidad detrás de La Razón. Muchísimas gracias. A ver, Eduardo, bueno, y todo esto que nos explicas, desde ahí estamos viendo las imágenes de este pensamiento de América para los americanos, la doctrina Monroe, y basada también en el destino manifiesto de que pues la nación que nació ahí está destinada a gobernar y a imponer pues su gran modelo de democracia y libertad. Bueno, hablando de las... Si me permite, dale. Roberto, un chiste, porque ya comenzamos a sentir como una retraída aburrida eso de que hay pueblos escogidos por Dios, ¿no? Son los Estados Unidos que son el pueblo escogido por Dios, manifiesto evidente de que Dios está con nosotros. Pero es que puñetas, es que el otro día Ucrania, me parece que fue el propio Zelensky, llegó a hablar por ahí un discurso suyo, ya hace tiempo, que hablaba de que
que los ucranianos eran el pueblo elegido por Dios. Ahora se están pegando de tortas con los israelitas porque los israelitas dicen que el pueblo elegido por Dios son ellos. Es decir, que hay una lucha de egos entre Estados Unidos, Ucrania, Israel, porque todo el mundo es el pueblo elegido por Dios. A ver si alguna vez se ponen de acuerdo y sabemos quién es el elegido por Dios y quién no. Lo digo por una cuestión de curiosidad, ¿no? Y fíjense hasta el extremo que está alcanzando la estupidez humana. El otro día me enseñaban un texto escolar, el equivalente a bachillerato, no era menor, no era tampoco de críos pequeños, ¿no? En la que se manifestaba que Cristóbal Colón, óiganme bien, Cristóbal Colón era ucraniano. Bien, eso ya... No, a ver, puedo dar fe, la pena es que no puedo conseguir y mostrar el libro, el documento aquí a los televidentes. Yo me quedé tan sorprendido como tú. Pero bueno, a esta altura ya es que no me extraña absolutamente nada, ¿no? Todos estos pueblos que son elegidos por Dios han de mostrar al mundo que tienen unas características propias innatas que no tiene nadie, ¿no? Y que atesoran personajes que no tiene nadie, ¿no? Que son únicos, ¿no? Cristóbal Colón, pues resulta que es ucraniano y que apareció en la corte de los reyes españoles y en la corte de los reyes portugueses, pues por avatares del destino. Pero estaba claro que era ucraniano, y que era seguidor de bandera, ¿no? Si me permiten la broma. Es que yo me quedé sorprendido, y miren que ya he visto cosas que realmente ya no me causan sorpresa, ¿no? Pero esta reconozco que sí, que me causó una sorpresa notable, ¿no? Pero bueno, esto es un poco toda la sensación que se quiere instaurar a toda una serie de pueblos para que justifiquen el exterminio de otros pueblos, ¿no? Son los elegidos de Dios, por tanto, podemos permitir la esclavitud, podemos permitir el robo, podemos permitir la ocupación de territorios, porque somos elegidos de Dios. Y los demás son otros pueblos que han de ser subyugados por nosotros. Ahí está la idea y la fantasía de Norteamérica, que entiende que al ser un pueblo elegido por Dios, puede masacrar a la población indígena, como hicieron, puede instaurar la esclavitud y drenar recursos de la esclavitud humana, y puede, en definitiva, si pudiese, quedarse con los recursos de otros países que no son ellos. Y eso que Estados Unidos tiene todavía reservas de recursos minerales muy importantes. No es un país que haya sido pobre históricamente en recursos minerales. Al contrario, el problema es que la ansia de ganar más dinero a costa de lo que sea acaba por potenciar la invasión y acaba por potenciar crear el Comando Sur para Latinoamérica y crear otra cosa muy importante: la Cuarta Flota. Eso te iba a preguntar, Eduardo, eso justamente te iba a preguntar. Si puedes despegar un poquito tu diadema, porque creo que está rozando con tu piel y se oye ahí un ruido. Eso te iba a preguntar justamente, si todo esto que explicaste, el fundamento que le das a lo que estamos viviendo con la doctrina Monroe, con toda esta sed de ser los elegidos, ¿cómo lo han tratado de conseguir? Pero sobre todo hoy más que nunca, ¿cómo lo quieren conseguir? ¿Con diálogo, con negociación o por la fuerza? Y esto te lo pregunto porque pues el tema de hoy es justamente que la Cuarta Flota está creciendo, incrementando su poder. Y yo te pregunto, ¿por qué? Háblanos de esto, Cuarta Flota y Comando Sur, por favor. Sí, el Comando Sur es fundamentalmente es un entramado de organizaciones político-cívico-militares, donde lo político y lo cívico tienen mucha importancia, pero lo militar tiene una importancia clave. Es decir, no puedes obligar a los países a hacer determinadas cosas que van contra sus propios intereses, a no ser que tengas la fuerza militar en la mano. Entonces, la Cuarta Flota se crea
y tiene sentido la creación tal vez a mediados de la Segunda Guerra Mundial, puesto que tienen que vigilar la costa de los submarinos alemanes y japoneses, ¿no? Perdón. No te preocupes. Pero esta cuarta flota se disuelve finalmente en 1950, porque ya no tenía utilidad práctica en aquel momento. Y se vuelve a rehacer en 2008. ¿Por qué se rehace en 2008? Es el momento en que en Brasil hay grandes movilizaciones sociales, que está a punto de llegar Lula da Silva al poder, que son fuerzas progresistas, son fuerzas que intentan elevar el nivel de vida de la población. Brasil acaba de salir prácticamente de un periodo donde la dictadura había hecho enorme daño. Igual ocurre en Argentina, igual ocurre también la debilidad en Chile, etcétera, ¿no? Entonces aparece automáticamente una fuerza militar, una fuerza política y una fuerza militar que in extremis imponga la voluntad de Estados Unidos si el país se sale del derrotero. Este es el objetivo de la Cuarta Flota. La Cuarta Flota además tiene una ventaja, y es de que al margen de tener un número señalado de barcos de guerra, puede en cualquier momento utilizar los barcos de guerra de otras comandos operativos de Estados Unidos repartidos en otro punto del planeta. Es decir, si tuviera que forzar una invasión de Venezuela, pongamos por caso, no sería únicamente con el portaaviones o los 2 portaaviones que tiene asignados esta Cuarta Flota, sino que cualquier barco de cualquier otro operativo podría ser llamado inmediatamente para incorporarse a la invasión, ¿no? Esto es una de las, digamos, diferencias que tienen con los otros comandos del resto del mundo, ¿no? Los comandos tienen asignados un número de efectivos, barcos, aviones, recursos militares, dinero, hombres, mujeres, etcétera, y no suelen moverse, ¿no? Menos el Comando Sur, que sí tiene esa capacidad, la capacidad de atraer más recursos, dada la importancia vital que tiene para Estados Unidos precisamente esta zona. Incluso más ahora mismo que Oriente Próximo. Incluso más que Oriente Próximo. A excepción sea de la ayuda que se presta al régimen de Israel. Por tanto, para Estados Unidos es una cuestión vital. Vital. ¿Cómo va a intervenir? Ya lo estamos viendo. Se está utilizando muchos métodos, ¿no? A ver, por ejemplo, en el caso de Argentina ya lo manifesté, ¿no? Aprovechas una situación de incompetencia manifiesta de los anteriores gobernantes, financias la campaña de este señor, de Milei, la financias bien untada de millones, lo haces aparecer de forma reiterada en la televisión como un outsider y tal, cuando es un hombre que responde a los intereses de Estados Unidos en la zona a pies juntillas. Es un vasallo. Y evidentemente consigues que salga elegido presidente de la República. Ahí tienes una vía legal. Hay otra vía que es la que se utilizó con Lula, en el primer Lula. Es decir, montamos un golpe de Estado legal donde los jueces y los fiscales acusan a Lula de una serie de delitos que no ha cometido, conseguimos enviarlo a la cárcel, fortalecemos las posiciones de la extrema derecha de Bolsonaro, la extrema derecha más loca, y conseguimos que Bolsonaro suba al poder y mantenemos a Lula en la cárcel. Después, el giro de la historia ha señalado que Lula era inocente, pero ya se había pasado unos cuantos años en la cárcel y sobre todo se había desmontado todos los grupos de apoyo a Lula, que aunque le dieron la victoria en las nuevas elecciones, ahora vemos que la posición de Lula en el gobierno es mucho más limitada, mucho más difícil que la que tenía en el primer gobierno. Esto se ha conseguido a través de un golpe legal, diríamos, ¿no? Hay otro tipo de golpes. Se apoyó a Fujimori, del que estamos hablando ahora, ya hace años. Se apoyó mediante un golpe de Estado absolutamente sangriento, en la que yo, que viví un tiempo en Perú, por ejemplo, estaba todavía en la memoria colectiva las más de 350.000 mujeres indígenas que fueron esterilizadas por la fuerza en la época de Fujimori.
aparte de los miles y miles de campesinos acusados de ser de Sendero Luminoso y que fueron exterminados sin piedad. Entonces este hombre acabó en la cárcel con un delito de lesa humanidad, fue liberado, puesto que la derecha se ha instalado también en Perú de forma fuerte, fue liberado en el mes de noviembre y murió hace un par de días, ¿no? Y como digo, que no haya paz para los malvados, porque Alberto Fujimori es la expresión de la maldad elevada a una enésima potencia, ¿no? Realmente los crímenes que se cometieron en Perú, como otros países, potenciados y alentados por el Comando Sur, no tienen posibilidad de parangón en la historia, ¿no? Esto es también una realidad objetiva. Otras fórmulas de intervenir, sencillamente, ahora, por ejemplo, en Honduras, están intentando dar un golpe de Estado. Es un país que está ahí perdidito, que ganó una mujer progresista, la mujer del anterior presidente, al cual también dieron un golpe de Estado, señor Zelaya, le dieron un golpe de Estado, consiguieron derribarlo, pusieron una presidencia absolutamente corrupta y la mujer de este hombre consiguió ganar las elecciones también en Honduras. Y ahora están intentando darle un golpe de Estado. Lo intentan con Nicaragua, lo demonizan a Nicaragua, uno puede estar de acuerdo o no en la política que llevan o en la forma que lo hacen, pero lo que no puede ser es que yo diga quién gana, quién pierde, quién me gusta y quién no me gusta. Otro análisis, otro detalle sin importancia. Ahora, por ejemplo, ayer en Venezuela, sancionaron a los jueces que hicieron el recuento de los votos y que dieron la victoria a Maduro. Como a Estados Unidos el recuento no le pareció bien, han sancionado a los jueces. Es decir, no esperan a ver, comprobar si los jueces son o no son, lo han hecho bien. Y aparte, Estados Unidos ha presentado a alguien, a la comunidad internacional, los votos que realmente se hicieron en las elecciones anteriores y que Trump todavía afirma que le robaron las elecciones. Fue Estados Unidos a presentar estos datos objetivos y formalizados por la justicia norteamericana a las Naciones Unidas para demostrar que el señor Biden es un presidente legítimo. ¿Verdad que no lo hicieron? Cuando además había una lucha, como todos sabemos, entre el señor Trump y el señor Biden, el señor Trump diciendo que le habían robado las elecciones, ¿no? Y no pasó nada, no pasó nada. España no ha presentado en las últimas elecciones las actas electorales, que por cierto, en España tardaron 3 meses en hacerse efectivas las actas electorales, Tardaron 3 meses porque esto lleva un proceso legal que es muy, muy meditado y muy, digamos, muy establecido, muy lento para hacerlo bien. En el caso de Norteamérica, las actas famosas estuvieron como 8 o 9 meses dando vueltas por ahí, entre reclamos y juicios y no juicios, ¿no? Y ahora decide Estados Unidos que Honduras no le gusta, así que montamos un golpe de Estado legal. El señor Lula no me gustaba, le montamos un golpe de Estado y lo enviamos a la cárcel. No me gusta, decimos que es un poco menos que un loco terrorista, o al señor Maduro decimos que es un loco, que es un dictador y que no sé qué, ¿no? Claro, y decimos y sancionamos a los que no nos gustan. Hombre, y no sancionamos a Reino Unido, que robó y aún tiene más de 80 toneladas de oro de Venezuela, que el gobierno venezolano depositó en la City de Londres para hacer pagos y compras de productos. Llegó el Reino Unido, como piratas que son, y decidieron quedarse con esas 80 toneladas de oro. ¿Y qué sabemos del señor Guaidó? Que se supone que era el presidente de Venezuela. De pronto desapareció, pero eso sí fue muy importante. Como presidente, y legítimo que lo era, firmó que la venta de la empresa Citgo a Estados Unidos, una empresa valorada en 10.000 millones de euros, 10.000 millones de dólares, perdón, la regaló a las grandes corporaciones norteamericanas de petróleo. A cambio
le dieron unos 180 millones de dólares a él y a los que firmaron y desapareció por escena. Nadie sabe dónde está ya. Estará disfrutando del dinero que acabó robando a ese país que él decía que tanto amaba, ¿no? Así que estas son fórmulas de presión. Pero hay otras que todavía son peores. El otro día lo leía por aquí y me quedé sorprendido. Bueno, ya realmente me sorprenden pocas cosas, que es el caso mexicano, que es muy interesante. A los que nos escuchen desde México es muy interesante, porque salió un senador y un congresista de Estados Unidos, los dos republicanos, si no me falla la memoria, diciendo que como había grandes problemas con los grupos de narcotráfico en México, y que gracias a esos grupos se introducía el fentanilo, que tanto daño está haciendo en Estados Unidos y Canadá, pues gracias a esos grupos había que intervenir militarmente en México y ocupar México. Y lo dijeron así de claro, así de sencillo. Es decir, es otra fórmula de intervención. Cuando la cosa me interesa, lo que hago finalmente es intervenir militarmente. Y esto es, por ejemplo, lo que han planteado para México. Es decir, no es tampoco una declaración tonta de un día que te calientas y te se va la boca. No. Son frases meditadas por el lugar donde se dan, ¿no? Por el contexto en el que se dan. No es el congresista que sale de la barra del bar con medio de whisky y larga por esa boca lo que primero se le ocurre. No, son declaraciones muy pensadas que deberían poner en alerta al pueblo mexicano también, ¿no? Pero son otra forma, son varias de las formas que no dudan en utilizar venido el caso. Y para eso necesitan, como dije antes, una flota de guerra que imponga la voluntad de Estados Unidos a los países latinoamericanos. Bien, pues qué mapeo, ¿eh? Nos diste un mapeo así gigantesco y ya pues, prácticamente te expusiste todo. Gracias. A ver, es obvio que, bueno, no es obvio, ya lo dijiste, ya lo dijo Richardson ahí en la declaración que pusimos al principio. Estados Unidos pues va por todo, ¿no? Va por el petróleo de Venezuela, va por la minería de litio en Chile, los ríos y las fuentes de agua dulce, que hay muchas en América del Sur, petróleo mexicano, la manufactura en México, riquísimos, Bolivia, Colombia, las materias raras para hacer la nueva tecnología, en fin, todo eso. Y el método, pues ya lo explicas, la imposición, la bota militar, la desestabilización. Esto que estás mencionando ahora me impresiona demasiado porque es parte de la misma guerra híbrida. En la psique, el miedo de la invasión y en la parte concreta entre el pueblo y el gobierno, la desestabilización, la amenaza y cómo. Por ejemplo, en México lo veo muy claro, los grupos de narcotraficantes. Entonces hay una desestabilización de la justicia, de la institución que cada vez pierde más credibilidad y acción porque está la fuerza de la bala y el plomo y los dólares de los narcotraficantes, que son miles de millones. Entonces hay toda una estrategia para que si no es por esto, es por el otro, es por esto o es por el otro, es por la fuerza, es por la imposición militar o es por la desestabilización vía psicológica o por la desestabilización del ataque a las fuerzas gubernamentales a través de los grupos de delincuencia. Ahí están las maras, por ejemplo, en Centroamérica. ¿Qué sigue entonces? Porque ya está muy negro. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el futuro para América Latina y qué nos falta? Eduardo, por favor. Aquí hay grandes retos. América Latina tiene enormes retos. El principal reto es quitarse de en medio al vecino del norte, al menos tratarlo, que traten a América Latina en igualdad de condiciones como un país, como un grupo de países que son independientes con su cultura, con su forma de ser. Evidentemente esta es la solución del problema.
Pero claro, esta solución es muy difícil, puesto que estamos viendo cómo las grandes compañías norteamericanas, los grandes fondos de inversión, son los que están más interesados en robar, porque la palabra no es otra, sino robar las riquezas naturales de América Latina y evidentemente utilizarlas en su beneficio. Esto es la primera evidencia. Y la otra gran evidencia, por ejemplo, que es un tema importante, que es el tema de la corrupción y de las maras y del tráfico de drogas, que es ya uno de los elementos que está utilizando Estados Unidos para desestabilizar los países. En este momento hay maras, grupos de narcotráficos en México, armados, con armas sofisticadas que vienen de los arsenales ucranianos. El otro día veían hace meses, no hace mucho, hace 2 meses o 3, hubo un enfrentamiento entre el ejército mexicano y un grupo de narcotraficantes, y estos, como utilizaban misiles anticarro contra los blindados ligeros del ejército mexicano, evidentemente, quedaron destruidos, ¿no? Es decir, que este armamento no se vende en la tienda de la esquina y no se obtiene así porque sí. Estas redes de armamento sofisticado que pasan a un grupo u otro están controladas por los sistemas de inteligencia norteamericano y de otros países, que son los que permiten este tráfico. Recordemos, por si alguno no recuerda, que no es raro que, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, cuando gobernaba el Frente Sandinista, no hubo problemas para que se estableciera una red de narcotraficantes que permitía, a través de la venta de estupefacientes, financiar a la contra sandinista para que se rearmara y combatiera contra los sandinistas. Finalmente consiguieron su objetivo, fue derrotarlos en unas elecciones, y la señora Violeta Chamorro, que era de la cuerda de Estados Unidos, pues fue la que tomó el poder, ¿no? Después cambió mediante elecciones, ¿no? Pero hubo una relación que quedó al descubierto, además, porque hubo incluso penalmente, la justicia norteamericana tomó ahí parte y penalmente castigó a algunos de los que habían elaborado este sistema, ¿no? Utilizar la droga para financiar grupos terroristas, ¿no? Así que, en fin, tenemos un amplio abanico de experiencias donde Estados Unidos utiliza este recurso como un recurso más de esta guerra híbrida, como bien decías, ¿no? Y esto es una cosa que estamos viendo muchísimo en México y en muchos países latinoamericanos. Y un detalle histórico, ¿eh? También ahí leí, no hace mucho, un análisis somero sobre la procedencia de las maras en Centroamérica, perdón. Y curiosamente, no son originarias de Centroamérica, son originarias de las grandes ciudades norteamericanas, sobre todo de San Francisco y Los Ángeles. Se crean allá las maras, las pandillas, con mucho reglamento. El proceso de expulsión de muchos emigrantes, que se da en oleadas sucesivas en Norteamérica, hace que esa gente recale en Centroamérica. Rápidamente se reorganizan, obtienen dinero, obtienen financiación, se autofinancian y se convierten en ejércitos paralelos al servicio de los intereses de Estados Unidos. Es decir, es Estados Unidos, en definitiva, la que mete dinero en todo este proceso para mantener a estos países completamente desequilibrados. Y un dato histórico más, que también nos ha de hacer reflexionar un poco. Nos vamos a la otra punta del mundo, porque todo está relacionado. Nos vamos a Afganistán. Cuando se produce la revolución en Afganistán, a comienzos de los años 50, se instauró un régimen que se llamó comunista. La producción de opio, que era un producto de exportación limitado en aquel momento en Afganistán, se redujo prácticamente a cero. Llegaron la Unión Soviética, los soldados soviéticos, y acabaron con el cultivo de opio. Bien, cuando se inicia el movimiento talibán, evidentemente el armamento procede de Estados Unidos, sobre todo los misiles Stinger,
que se usaban mucho contra los helicópteros rusos. Claro, hay que pagar todo esto. Y se inicia una producción muy amplia de opio. Cuando se produce la invasión norteamericana, la producción de opio en Afganistán alcanzó niveles estratosféricos. La curva de producción es increíble, prácticamente vertical, y se mantiene así durante muchísimo tiempo, casi tanto como duró la ocupación norteamericana. Los norteamericanos huyen de Afganistán hace 2 años y la producción de opio ha caído en picado, pero en picado. Los talibanes, por su religión o por lo que fuese, han decidido exterminar las plantaciones. Así que cuando uno mira las gráficas económicas, es una pena que ahora no tenga aquí a mano las gráficas para enseñarlos a los televidentes, ¿no? Es una pena. Entonces ves cómo crece el cultivo y la exportación de opio cuando están las tropas norteamericanas que supuestamente tienen que ir a salvar a la población afgana de los talibanes y a las mujeres del Chador, ¿no? Ni salvaron a unos ni salvaron a las otras, ¿no? Esta es la realidad objetiva. Por tanto, hay un interés por parte de las grandes potencias, en este caso de Estados Unidos, del uso de la droga para sus actividades político-militares y para obtener dinero, que no va para nadie, sino se queda por el camino para los intermediarios, los propios oficiales, supongo yo, los propios oficiales que han de supervisar todas estas operaciones. Recuerdo una película también que narraba un hecho real. En la época de guerra de Vietnam se traspasaba la droga hacia Estados Unidos en los cuerpos de los soldados muertos que se embarcaban en Vietnam y se enviaban para enterrar a Estados Unidos, ¿no? Se había creado un mercado, ¿no?, utilizando los cadáveres de los soldados. Es un poco tétrico, pero es verdad. Y además se hizo una película bastante buena sobre eso, ¿no? Así que estas son realidades que lo que está pasando un poco en Latinoamérica y cómo Estados Unidos utiliza unos medios u otros en función de los intereses y las capacidades y la idiosincrasia de cada país. Pues muy bien. Creo que quedó redondo el programa, Eduardo. Si gustas despedir, porque sí nos tenemos que ir con una palabrita, como siempre, y nos vamos, por favor. Pues es difícil sintetizar una palabra, decir que... Pero, y esto que hay momentos de esperanza, ¿no? Porque, por ejemplo, hemos visto Brasil como el presidente es encerrado ilegalmente y cómo, a pesar de eso, la presión popular consigue liberarlo y ponerlo como presidente, que no es poca cosa en Brasil, ¿eh? Lula da Silva vuelve a la presidencia. Así que siempre hay esa luz al final del túnel, pero esa luz viene dada siempre, como siempre, por la capacidad de organización de la población y de la gente, que es imprescindible en este momento, porque Estados Unidos ha puesto el ojo, como aquella película de las 3 torres, de los hobbits, Saruman ha puesto el ojo encima de Latinoamérica, así que Latinoamérica se tiene que preparar, porque, digamos, vienen épocas muy moviditas, muy moviditas. Pues muchísimas gracias, Eduardo. Te agradecemos mucho, sobre todo por lo que dijiste ahí. No me quedo con eso. Alertarle a los pueblos, al de México, al de Colombia, al de todos los latinoamericanos. Hay que estar alerta y te agradecemos siempre mucho esta parte de la conciencia que haces y tu trabajo y tu investigación por compartirlo con nosotros. Un abrazo, hermano. Muchísimas gracias, con admiración, tú lo sabes, respeto y mucho cariño. Y a ti que nos ves en cualquier parte del mundo, muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima.